Ya estamos enlazados desde República Hermanas de Venezuela, desde Caracas, con nuestro hermano evangelista Rafael Cara Sarabia, quien nos comparte el mensaje de la palabra de Dios todos los días jueves. Así es que, hermano, muy buenos días, que el Señor Jesucristo lo bendiga. Gracias una vez más por estar siempre predispuesto a compartir palabra de Dios a través de las ondas de Cristo bendice siempre CBS desde Quito, Ecuador. Muy buenos días, amado hermano, que el Señor Jesucristo lo bendiga. Damos el cambio. Adelante. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga grandemente en este día 0806 del 20 del 23. Saludando a mi hermano Ormedo Puaquiza, a Betel Radio Online, también a Luciana Radio TV y Roldán Radio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente estar para exponer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ya se ha orado previamente por esta predicación en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Corintios 1:18 al 21. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esta predicación lleva por título Evangélico Loco. Una de las cosas más tremendas que puede pasar en la vida del cristiano es que cuando el cristiano obra en la palabra de Dios y llega a la palabra de Dios, no conoce cómo se mueven las cosas de Dios. Pero es importante saber que las personas, cuando llegan a Cristo y lo conocen como su único y suficiente Salvador, ellos pueden darse cuenta de que en el Evangelio hay poder. Y hay más de uno que se gana el título de evangélico loco por causa del Evangelio. No que el Evangelio vuelva loca a las personas, sino las personas, por no entender el Evangelio, le dicen al evangélico loco por causa del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, que cuando llega a nuestras vidas transforma de tal manera que la persona tiene una abnegación tremenda a no seguir a las cosas del mundo, sino seguir la palabra de Dios. Un testimonio basado en esto era que cuando yo llegué a los caminos del Señor, una de las cosas que yo veía, un varón que conocí, un varón colombiano de esos que son terribles, pero terribles para la palabra de Dios, en el sentido de que son aguerridos, son gente tremenda. Ese tipo de evangélico realmente existe en cualquier nacionalidad. Pero yo conocí a ese varón, se llama Gustavo Cañate, y ese hombre era terrible para orar. Ese hombre le gustaba orar, pero de manera extrema. Tanto así que cuando yo llegué a los caminos del Señor y estaba conociéndolo, y como yo no estaba muy afirmado, porque yo llegué al Evangelio cuando tenía 12 años, y bueno, las personas que estaban alrededor de mí, que me guiaban en la palabra de Dios, yo teniendo siendo muchacho, a veces iba para el culto y más eran los veces que no iba que si iba. Entonces ya estaba literalmente que no estaba ni adentro de la iglesia, pero conocía otra iglesia, y cuando conocí esa iglesia, en esa iglesia estaba mi hermano Gustavo. Ese hermano era carratico oración: vamos a orar para esto, vamos a orar para lo otro, y eso que no era el pastor de la iglesia, pero oraba mucho. Y después yo estaba necesitado de empleo, y el varón me dijo: varón, usted sabe echar pala y pico. Y el hombre era terrible para echar pala y pico, de ese tipo de personas que son terribles para terciar un metro, 2 metros de arena. Y era tremendo, porque era un albañil de lo que son tremendos. Entonces yo me apego a él, y el hombre estaba batiendo pega, pam, 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 para hacer terceo de hormigón. Y resulta que varón se quedaba un rato paralizado y decía, tiraba la pala y decía: vamos a orar,
por la iglesia tal, vamos a orar por el hermano tal. Y eso era cada rato, eso era oración a cada rato. Y yo dentro de mí decía, uy, este hermano es fanático, pero terrible. Pero cuando más adelante, que ya tenía uno, ya pasaron 2 meses, pasaron 3 meses trabajando con él, no, realmente a mí me gustaba también, me empezó a gustar eso. Al principio no, pero después me empezó a gustar de tal manera que empecé a pegarme a esa oración y el varón oraba muchísimo. Estamos hablando que se podía redondear entre 4, 5 y hasta 6 horas en ese trabajo. Hay días que llegaba hasta 7 horas orando y estamos hablando de un trabajo donde él era maestro de obra, pero y tenía problemas por eso. Por causa de eso tuvo varios problemas que yo mismo lo vi. Pero la unción que tenía era terrible, era una unción tremenda, tremenda. Llegué a ver muchos milagros que Dios hizo a través de él por causa de la oración. Cuando una persona ora de esa manera, de esa magnitud, Dios empieza a hacer grandes milagros y prodigios. Recuerdo en una ocasión que cuando todavía no estaba en ese nivel como estaba él, resulta que yo vengo y llego a la iglesia y yo iba a pintar una banca porque sentí una voz que me dijo, ve a la iglesia y dile al pastor que quieres pintar una banca. Y yo iba con una pintura verde fluorescente y en esa iglesia todas las bancas son de color vino tinto y embarnizada. Y obviamente el pastor no me iba a dejar pintar la banca con esa pintura tan escandalosa. Resulta que habían unas hermanas orando en ese lugar y resulta que esa hermana me dijo, no, mijo, ¿cuándo usted cree que el pastor le va a dejar pintar una banca con eso? Usted vino fue por otra cosa. Y esas hermanas empezaron a orar conmigo y me dijo, usted vaya para su casa y regrésete porque le vamos a reprender el espíritu inmundo que está dentro de usted porque usted está atado. Y me dicen esas hermanas y cosas que era cierta porque yo tenía unas ojeras terribles y esa era causa de ese espíritu. Cuando yo me pongo con esas hermanas a orar, realmente pasamos varias noches hasta que ese espíritu inmundo salió por causa de que cuando uno se aparta de Dios hay cosas que no se empieza a hacer, hay cosas que empiezan a ser malas, cosas horribles y en este caso, en mi caso yo había empezado a leer libros que no eran de parte de Dios y eran libros que eran malos, eran libros que no eran de parte de Dios porque estaba un poco apartado. Resulta que después que pasa toda esa cuestión, hubieron grandes y milagros y ¿por qué se dice el título de esta predicación evangélico loco? Porque es una locura de la palabra, de que tú escuches una palabra que te dice, ve a la iglesia y dile al pastor que vas a pintar una banca de pintura fluorescente verde. Eso no cabe en la cabeza de nadie. El caso fue que por esa palabra que yo llegué, fui liberado en el nombre de Cristo Jesús. Posteriormente, después conozco a este hermano colombiano, Gustavo Cañate, que es un hombre de oración. Y resulta que después vi lo fanático que era, pero no era fanatismo, sino que era fe. La fe de él me ha llevado hasta donde hoy en día estoy. Esa fe infundida, esa fe enseñada de parte de ese varón es a donde me tiene ahorita. Dios mediante, predicando en las naciones. Y una palabra que él mismo me había dicho, tú vas a predicar en las naciones, cuando yo ni siquiera tenía noción de eso. Yo lo veía así como cuando uno ve como gallina que mira sal, que de repente, ok, y o sea, que me decía que iba a predicar en las naciones, pero no sabía. Pero cuando ya entro en este ambiente, ya entro en el ambiente y veo lo poderoso que es la oración, lo poderoso que es estar en él, lo poderoso que es estar en sus manos, sí, mucha gente también me dijeron, evangélico loco, y yo así como le había dicho a mis hermanos también me lo empezaron a decir a mí porque por la palabra de la cruz es locura a lo que se pierden, dice la palabra de Dios, pero a los que se salvan esto es poder de Dios para salvación. Es tremendo esto porque una palabra también después de esto que estaba en este ambiente es tremendo porque después de ahí la cosa nunca fue igual. Nunca fue igual por causa de la palabra, por causa que empezaba, escucho la palabra de Dios hasta el día de hoy. La palabra de Dios llega a mi vida. Ve para tal casa, ve para tal casa, órale aquí, órale allá a tal persona. Me pasó en una ocasión, después de estar a ese nivel, yo decía, wow, esto es algo tremendo porque Dios empieza a mostrar cosas grandemente. Resulta y pasa que de repente llego de una campaña, después de una campaña de predicación y cuando llego de repente me voy a quitar todas las cosas para descansar y Dios me dice, vete,
vete de aquí. Y yo, Señor, ¿y para dónde me voy? Vete de aquí, sal de la casa. Yo, pues está bien, pues, agarro mi Biblia y salgo cuando salgo de la casa. El Señor me empezó a guiar hasta que llegué a una parte que en mi vida ya he llegado y de repente, y llegué, Señor, pero no conozco a nadie por aquí, estoy bastante lejos. Señor, ¿qué hago yo por aquí? Y el Señor me decía, sigue caminando. Y cuando llegué a una casa, iba a tocar una puerta, Dios me dijo, esa no, esa tampoco, esa, toca esa puerta. Cuando toqué esa puerta, le dijo, varón, yo no lo conozco, no sé quién es usted. Dios me vino a darle una palabra y el varón me dijo, amén, amén. Y el varón me hizo pasar a su casa y el varón tenía tiempo orando por su esposa que se había ido por causa de una mala oración que se le había hecho a ella durante tiempo. Esa misma oración la sacó de casa. Porque hay oraciones que sacan a una persona de su casa. Hay oraciones que lo que hacen es perturbar a la persona. Porque hay oraciones emocionales, hay oraciones carnales y hay oraciones que son del espíritu. Entonces, cuando oramos de una manera emocional, carnal, la persona, usted con esa oración va a sacar a la persona de su casa o la va a sacar de sus cabales. Pero cuando hacemos una oración, enfocando la oración en el alma y en el espíritu de la persona, pidiendo la voluntad de Dios en esa persona, eso es una oración espiritual. Cuando se le da esa palabra a ese varón y le dije, varón, su esposa regresará antes de 15 días, regresará, varón, ya tiene un año más, tiene un año fuera de la casa, antes de 15 días ella va a regresar porque así Dios me lo dice. Y en efecto, después el varón me llamó, a los 10 días me llama y me pasó a la esposa y yo le digo, gloria a Dios, porque Dios es fiel, al que se mantiene fiel, al que ora, al que busca, al que lee, que busca de su palabra, al que busca de él, Dios es fiel. Chica, Rabacanda, la masella, la masoja. Entonces alguien podría decir que este se volvió loco, ¿cómo se va a ir para un lado donde no conoce a nadie, escuchando la palabra, escuchando una voz que le dice vete por aquí, vete por allá? Porque el evangelio es locura lo que se pierden. El evangelio es locura lo que se pierden. Uno escucha la palabra de Dios y todo tiene que filtrarlo por la palabra de Dios. Hubo liberación en esa vida, hubo liberación en esa persona. Recuerdo que en esos mismos tiempos también yo me hice novio de una hermana de la iglesia, pero ella también ella estaba entrando en la iglesia. Y un varón me decía, varón, esa hermana no le conviene, esa hermana no le conviene. Y me lo dijeron como 2 o 3 personas. Y yo seguí adelante con esa relación, más una relación de mucho decoro, no hubo problemas en ningún sentido. Pero había algo ahí. Entonces, Señor, muéstrame tú, muéstrame. Resulta que escucho esa voz que me dice, vete de la casa, vete de la casa, vete de la casa. Llegando de campaña, vengo y me voy haciéndole caso al Espíritu Santo. Cuando llego me monto en el autobús del ejército después que había pasado por prefectura, escuchando la voz del Espíritu Santo. Cuando llego al ejército, resulta que de los casi 1000 regimientos que hay allá, yo estuve en la policía militar y cuando estuve en la policía militar, resulta que ella iba para la policía militar sin yo estar ahí y resulta que visitaba a otra persona. Y Dios me reveló eso eso me lo reveló Dios. Y cuando Dios me lo reveló, no te conviene directamente. Obviamente esa relación se dejó hasta ahí. Y resulta que Dios me hizo predicarle la palabra a un montón de personas mientras estuve en el ejército y hubieron grandes milagros en ese tiempo, en ese lugar, por causa de esa palabra. Cuando la palabra de Dios llega a ti, Señor, heme aquí, Padre Santo, heme aquí, Señor de los cielos, hay que decir, y hay que estar loco, como dicen por ahí. Hay que estar loco para escuchar una palabra y hacer caso. Pero cuando usted conoce que es la palabra de Dios, cuando usted sabe que es el Espíritu Santo que le está hablando, donde quiera que llegue, predique la palabra de Dios. Donde quiera que llegue, hable de Cristo. Donde quiera que llegue, hable de sus grandes maravillas, hable de las cosas que Él hace en su vida, hable las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Una de las cosas que hablaron esas hermanas cuando estaban ministrándome en esa liberación, en la primera antedicha, una de las cosas que me dijo, varón, tenga una meta, tenga una meta en el evangelio, tenga un sueño de vida, un sueño ministerial en el nombre de Cristo Jesús. Nutra ese sueño en el nombre de Cristo Jesús a través de la palabra, a través de la oración, a través del conocimiento. Una de las cosas que infundieron grandemente y a través de que Dios las utilizó grandemente por esa liberación, yo le agarré mucha fe a la palabra por causa de esa liberación. Y yo le decía, Señor,
Señor, encamíname, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero seguir compartiendo una palabra que me sigue diciendo en el libro de Proverbios 16:3. Me dice así: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando nuestros pensamientos son todos un desastre, encomiéndese a Dios, busque la oración, busque la palabra, busque la meditación en su palabra. Y cuando usted busca la meditación en su palabra, Dios va a hacer grandes cosas con usted. Dios va a hacer grandes cosas en su vida en el nombre de Cristo Jesús. Dios va a hacer grandes cosas en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos el ejemplo de Noé. Noé es un hombre que Dios le encargó a Noé construir un arca de madera bien cepillada. Dividió en compartimiento y la calafateó con brea por dentro y por fuera. Además, le indicó cuáles eran las medidas y dimensiones: 300 codos, también 50 codos y por 30 codos también. Ahí tenían las medidas. Noé, gente que lo llamaron loco. Este hombre está loco, no ha llovido nunca y él va a estar construyendo un arca si aquí nunca ha habido lluvia y que un diluvio y que va a haber una inundación. Este tipo está loco. Entonces se burlaban de él porque el evangelio es así. El evangelio es así, es locura a los que se pierden. También tenemos el caso de José. José es un hombre soñador, amado de su padre Israel. Su historia contiene capítulos de extrema estrategia. También tiene redención, disciplina, fe, perdón. También hay cosas de odio que le llegaron a sus hermanos, a él, a José. Le guardaban celo por ser el niño consentido de su padre, quien le regaló a José una túnica de muchos colores. El hombre era un soñador y por esa clase de sueños sus hermanos lo quisieron matar. Obviamente que lo tacharon de loco por causa de este hombre está loco, te cree que va a mandar encima de nosotros. Pero cuando hay una visión, cuando hay oración de por medio, cuando hay lectura, cuando hay una meditación sana en la palabra de Dios, Dios va a hacer grandes cosas a través de ti. Dios va a hacer grandes cosas a través de ti. Si le clamas a Él, si lo buscas a Él, la gente van a ver que no es locura, que es una consagración que tienes a Dios, que es fe lo que tienes hacia Él, porque lo estás buscando a Él, porque le estás sirviendo a Él, y Él te está dando grandes cosas por causa de tu búsqueda, por causa de tu constancia. También vemos la palabra de Dios que muchas veces, que cuando tú tienes visiones, hay gente que va a actuar de manera negativa hacia ti, hay gente que van a actuar de manera denigrante hacia ti, te van a decir loco, tonto, gafo, te van a decir grandes cantidades de cosas negativas, pero no escuches a los distractores, no los escuches en el nombre de Cristo Jesús. Pon tu mirada en Cristo Jesús. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No importa que te digan evangélico loco, no importa que te digan así. Recuerdo en una ocasión, ya estando con ese varón que tenía muchas oraciones, recuerdo que había un hombre que era electricista, pero era brujo, y el hombre se mantenía en la obra que se estaba haciendo en ese lugar de una especie de centro comercial pequeñito que se estaba haciendo, y ese electricista estaba por ahí, pero a él le perturbaba que los cristianos oraran. Resulta que una vez el hermano Gustavo Cañate y otro hermano y mi persona estábamos orando y la unción de Dios cayó de tal manera que nos hizo arrodillar de una manera tan espectacular, y había una unción pero tremenda. El hombre entra, y cuando ese hombre entra le toca el hombro al hermano Gustavo Cañate, le toca el hombro al otro hermano y me toca el hombro a mí, pero el Espíritu Santo estaba encendido en mí. Y cuando él me toca, yo me paro y le digo: ¿cómo te atreves a tocar a una persona que está en comunión con el Espíritu Santo? Por cuanto lo has hecho, que tú no estás actuando por ti, sino estás actuando por obra del enemigo. Te ato. Y cuando le dije la palabra te ato, el hombre fue atado espiritualmente y el hombre quedó, de verdad. El hombre estaba con las manos abiertas y con los pies abiertos, pero cuando se le dijo te ato, el hombre ¡pum!, quedó amarrado y decía: evangélico, ¿qué estás haciendo? Evangélico, ¿qué estás haciendo? Y te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Estamos hablando de personas que tenían oración de 4, de 5, de 7 horas diarias. Ese hombre salió 15
metros en el aire y pegó contra una reja, y cuando cayó se paró y dijo: ese evangélico está loco, ese evangélico está loco. Y había la presencia de Dios, era extremadamente poderosa. Recuerdo que el varón, el hermano Gustavo Cañate, me puso las manos en los hombros y me dijo: gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y me hizo arrodillar, y gloria a Dios, aleluya. Y él dice que tuvo temor, porque él decía: si usted hubiese perseguido ese hombre bajo la unción del Espíritu Santo, obviamente que no iba a quedar vivo. Entonces tuve temor, varón de Dios, tuve temor. La presencia de Dios estaba demasiado poderosa ese día, y llegamos a ver grandes cantidades de cosas. Pero cuando una persona clama a Dios, cuando una persona busca de Dios, mucha gente te gritarán que estás loco, que eres un evangélico loco. Pero no importa, somos evangélicos que nos pueden decir locos, o unos evangélicos bélicos, pero para el mundo espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. La Biblia dice que es contra principados, contra los demonios que están en las regiones celestes. Sabemos, por ejemplo, mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mira lo que dice aquí. El versículo nos recuerda que aunque tenemos el control sobre nuestras acciones y decisiones, Dios tiene el control sobre nosotros. ¿Cómo se desarrollarán las cosas? En última instancia, Él es el único que sabe lo que es mejor para nosotros. Él es el único que puede extender el brazo para saber lo que más te conviene. Dios es el que Él es el que quita y agrega lo que debe ser agregado. Nuestra oración todos los días debe ser: Señor, quita lo que debe ser quitado y agrega lo que debe ser agregado. Padre Santo, que sea conforme a tu voluntad lo que tú quieres en mi vida, Padre Santo. Que no sea lo que yo quiero que me vaya a dañar mi vida espiritual. Que sea lo que yo, Padre Santo, lo que tú me vas a dar de manera espiritual para agradarte a ti, para servirte a ti, para honrarte a ti, Padre Santo. Porque, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, eso es lo que quiero. Eso debe ser mi oración todos los días. Debe ser mi oración, Señor, que sea algo, Padre amado, que sea lo que tú quieres darme, Padre Santo, que sea lo que tú quieres darme, Padre Santo. Debemos de buscar las bendiciones, amén, pero las bendiciones deben ser buscadas, pero de manera honrosa, en todo el tiempo que sea honroso, de manera honrosa, esas bendiciones que se están buscando. También podemos hablar un poco más de la palabra de Dios en 2 Corintios 9:6. Me dice la palabra de Dios pero esta es la versión antigua, por eso dice esto: esto empero digo, así lo dice, esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en bendición también segará. Ahora bien, el que siembra escasamente también segará escasamente. Esta es una versión antigua, esta es la versión antigua de la Reina Valera, y es tremendo lo que me dice aquí. Cuando usted quiere recoger en cantidad, tiene que sembrar. Y para sembrar hay que ser una persona activa en la obra. Una persona debe sembrar la palabra de Dios. Echa tu pan sobre las aguas y al tiempo lo recogerás. Es una persona que debe de orar, no poco, ora. Métete en oración con Dios. Y Sharabakanda, Lama Sella, Lama Soja. Métete en oración con Dios en el nombre de Cristo Jesús. Métete en la lectura de la palabra de Dios. Medita todos tus proyectos que sean en los pensamientos de la palabra de Dios, porque pensamientos de bien tengo para ti y no pensamientos de mal. El apóstol Pablo apela a un principio de Dios que tiene aplicación no solamente en el campo físico, sino también en el campo espiritual. Si se siembra pocas semillas, no se puede esperar cosechar abundante. Esto lo sabemos muy bien, pero también es cierto en lo espiritual. Cuando usted cosecha, cuando usted siembra en cantidad, va a recoger en cantidad. Tenga un sueño, nutre ese sueño a través de la oración, nutre ese sueño a través de la palabra de Dios, nutre ese sueño a través de la meditación en su palabra, porque Dios es poderoso para cambiar tu vida. Y no importa que te digan evangélico loco, no importa que seas un evangélico bélico en el mundo espiritual, no lo importa, porque lo que importa es lo que Dios piense de mí, lo que importa es lo que Dios piense de mí, no importa lo que la gente piense de mí, lo que importa es que Dios piense
dice de mí. Si actúo con decoro en la palabra de Dios, si soy respetuoso y actúo en la palabra de Dios, si me mantengo en oración, si me mantengo en la palabra de Dios, si medito en su palabra todos los días, seré un hombre victorioso. No quiere decir que no vas a tener problemas, vas a tener problemas, pero siempre serás más que vencedor por medio de aquel que te llamó, porque el que te llamó se llama Cristo Jesús. No importa que te digan evangélico loco, porque la Biblia dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan. Esto es poder de Dios para salvación. Así que, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, púlete en el nombre de Cristo Jesús. Sea un hombre que lea, sea un hombre que estudie la palabra de Dios, sea un hombre que lea, que estudie, que medite en la palabra de Dios. Ten un sueño, centra tu mente en un sueño en manera ministerial. Si eres una persona que tienes que aprender de manera académica, aprende también en el nombre de Cristo Jesús. Aprende todos los días, aprende cada vez más. Todo lo que puedas aprender, apréndelo en el nombre de Cristo Jesús. Que la gloria sea para Él, que la honra sea para Él, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero orar por todos esos evangélicos que le dicen loco. Yo quiero orar por todos ellos en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te los pongo delante de tu presencia. Todo evangélico llamado loco, que le dicen loco, Padre Santo, por causa de tu palabra, Padre Santo, Padre Eterno, bendito Dios de los cielos, los pongo delante de tu presencia para que tú seas puliendo sus vidas en tu palabra, Padre Santo, en tu espíritu, Padre amado, que seas tú puliendo la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Obra en ellos en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Padre Santo, en todos aquellos, Padre Santo, que son evangélicos locos para tu reino, Padre Santo, que no le importa tener vergüenza, Padre Santo, que la gente le digan que tú eres, no, que has caído en vergüenza porque tú hiciste esto. Si era para tu gloria, para tu honra, amén, Padre Santo, que sea así. No importa, me haré más vil, como dijo David, me haré más vil por causa de tu palabra, Padre Santo, Padre Eterno, bendito Dios de los cielos. Obra chica, rabacanda, lama sella, lama soja, res, isha, la vasaya, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén y amén. Y de Caracas, Venezuela, para CBS Radio Cristiana, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. No importa que te digan evangélico loco, sigue adelante en el nombre de Cristo Jesús. Púlete en el nombre de Cristo Jesús. Busca la unción, busca palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermano Rafael Carasrabia, por compartir este hermoso mensaje a través de las ondas de Cristo Bendice desde Caracas, Venezuela. Pues, hermano Rafael, muchas gracias. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo a usted y toda su familia allá en Caracas, desde Quito, Ecuador. Es un placer, pues, sentir ese mensaje que nos aviva, que nos reflexiona a cada uno de nosotros. Amado hermano, Dios le bendiga, saludos a todos y pues damos el cambio para que se despida de la audiencia, amado hermano, adelante. Amén, hermanos. Es importante saber que hay mucha gente que se mueve de esta manera y le dicen evangélico loco, pero no se preocupe, siga adelante en el nombre de Cristo Jesús, pero crea en el nombre de Cristo Jesús que siempre hay que pulirse y como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Y esto quiere decir un perfeccionamiento en su palabra, un perfeccionamiento en la oración, que se perfeccione aquella persona que busca de Dios y meditando siempre en su palabra, creyendo que nuestros proyectos están seguros en las manos de Dios. Amén. Amén y amén. Y que Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Grandemente. Bendiciones. Muchas gracias, hermano. Este fue el mensaje de nuestro hermano Rafael Carasarabia desde República de Venezuela. Ya tenemos ya 6 de la mañana, 2 minutos, 6 de la mañana, 2 minutos. Agradeciendo a todos los hermanos que están en sintonía de nuestra programación. Este es Cristo Bendice siempre desde Quito, Ecuador. Tenemos 7 grados centígrados, muy frío acá en la capital de todos los ecuatorianos. Vamos